Entonces, Roberto Feletti, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Bien, ¿qué tal vos después de una semana en la que, bueno, por lo menos se registró después de un buen tiempo una inflación alta todavía, pero a la baja? Bueno, cierto grado de satisfacción por el cumplimiento del programa de precios cuidados duplicado que pusimos en marcha, con preocupación por el tema fresco, sobre todo por el tema carne, que es lo que golpeó en alimentos, pero bueno, esto permite consolidar lo que uno se había trazado como política de precios, que es una canasta de consumo amplia, ligada con el argentino medio. No estamos hablando de una canasta de políticas sociales, que es otra cosa, sino un consumo ligado con el argentino medio, regulado, que pueda ser administrado y que tenga como tendencia, bueno, en algún momento plantearse eliminar la indigencia, digamos, no la pobreza, ¿no? Pero sí que la canasta alimentaria guarde relación con los ingresos populares y todo el mundo pueda acceder. Ese sería el objetivo final, pero el índice, y no hay que sobrevalorarlo tampoco, porque si no después en diciembre da mal y fracasa. No, la canasta funcionó, sirvió, amortiguó el impacto de la inflación que se da en otros rubros, lo amortiguó. Da el puntapié inicial para consolidar esta canasta regulada de precios que tenga alguna relación con el consumo medio, para frenar lo que podemos denominar la inflación monopólica. Digo, la Secretaría de Comercio es donde se objetiva la puja distributiva. Digamos, vamos a hablar de la inflación como macro, pero la Secretaría de Comercio, en donde vos tenés dos inflaciones, la inflación monopólica que ataca a góndola y la inflación internacional que ataca a frescos, sí, los productos que... Bueno, ahora me quiero meter en eso. Sobre eso hay que trabajar. Pero hay una pregunta que se impone, que es... se habla mucho de inflación monopólica o de los monopolios o de los oligopolios en Argentina, Sí. que no es el país, seguro es uno de los que más, pero tenés otros países en América Latina con concentración en algunos mercados, concentración Sí. monopólica o oligopólica, que no registran los niveles de inflación, no de precios, sino de inflación que registra nuestro país. Por la puja distributiva. Digamos, a ver, nuestro país tiene, afortunadamente, tiene una historia de alto nivel de ingresos, hoy no, pero de alto nivel de ingresos, claro, sí, y de capacidad de consumo. La discusión del 2015, por ejemplo, era la discusión por el acceso al complejo electrónico, que lo expresó muy mal Javier González Fraga cuando dijo, le hicieron creer a la gente que podía comprarse un celular. Bueno, esa discusión era una discusión también en parte por la oferta de divisas, por la oferta de dólares. ¿Por qué? Una parte importante del complejo electrónico tiene componente importado. Entonces, la paritaria permitía el acceso y el cambio. Entonces, eso era puja distributiva. Había paritaria, alta tasa de sindicalización, alta capacidad de las organizaciones del pueblo, los sindicatos, las organizaciones sociales, e inclusive colegios médicos, sindicatos docentes, de presionar sobre la puja distributiva. Y eso presiona al alza. Ahora, del otro lado, vos tenés empresas con capacidad de imponer precios, que poco o nada tiene que ver con su nivel de costos. Y esto está pasando. Yo te cuento algo de la canasta regulada. 2 minutos. Nosotros, esta canasta que termina siendo ahora de 1.330 productos, regulada, digamos estabilizada, le armamos, porque recibimos todos los días, bajo declaración jurada, los precios que mandan los supermercados, sí, los precios de góndola, armamos en paralelo una canasta parecida, libre. Una regulada, una libre. ¿Cómo funciona una y otra? Para ver en espejo qué pasaba. La libre, en casi 2 meses, tuvo un aumento promedio del 5,2%. ¿Sí? Bueno, es rentabilidad cruzada, tengo esto congelado, suelto esto. Dijimos, bueno, es el precio que hay que pagar para que no haya desabastecimiento, para que el programa se cumpla, y de hecho se cumplió. Por eso te digo, cierta satisfacción es eso, el programa se cumplió, pero tuvimos una canasta libre que aumentó un 5,2. Ahora, cuando vos entrás, y esto estamos ahora pidiéndole a las empresas, porque ya comenzamos a negociar la salida, ¿qué pasaba? ¿La salida de qué? La salida, el 7 de enero termina la resolución de congelamiento. Sí, correcto. Entonces, a partir de ahí hay que salir
con una canasta acordada. Ah, la nueva canasta. La nueva Claro, canasta correcto. acordada, pero esta vez va a ser acordada con algunas pautas de corrección. Pero cuando comenzamos a negociar, le preguntamos en la libre, no voy a nombrar empresas ni nada, aumentos muy grandes en algunos productos, que no tenían relación. Pues sí, bueno, el promedio 5,2, 2,7 es un poco alto, me hacen rentabilidad cruzada, pero más o menos. Pero había aumentos del 12, aumentos de 2 dígitos, del 15 en algunos productos. Y cuando vos preguntás por qué, no hay una respuesta inmediata. Empieza, bueno, pero los costos internacionales, la proyección, no está claro. Están diciendo, yo pongo lo que puedo. Porque además, y esto es lo que pasa en Estados Unidos y es lo que ha saltado ahora, este capitalismo que surge de la pandemia, me parece que está acostumbrado ahora, siempre lo estuvo, pero ahora más, a ganar mucho y producir poco y hacer negocios con el segmento de altos ingresos. Lo que se está viendo acá que hay una recuperación de consumo a escala planetaria, pero no es uniforme. Ahora, inclusive en la Argentina, te cuento un dato muy importante de la Argentina. Sí, mientras tanto, si me pueden ir preparando el cuadrito que mostré en el editorial de Noah Smith, así lo hablamos con Roberto también. Sí, Roberto. De la Argentina. Nosotros, afortunadamente, este año prácticamente el crecimiento económico va a recuperar el de la pandemia. Se cayó el año pasado la economía 9,9, este año la proyección da 9, más o menos lo vamos a recuperar. Todavía nos queda un poco, pero es un crecimiento potente. Ahora, cuando vos tomás consumo de supermercado interanual, ¿sí? 9 más o menos va a ser el crecimiento del año. Consumo de supermercado interanual te da 7. Quiere decir que el consumo de supermercado no fue la dinámica del crecimiento. ¿Qué fueron? La demanda externa, las exportaciones que anduvieron muy bien, la inversión, contra todo pronóstico, se está invirtiendo y bastante, y el consumo ABC1, el consumo de altos ingresos. Entonces, esto es lo que me parece que, como pasa en Argentina, está pasando en todos lados. Mira, el cuadro que mostraron, no sé si lo habías visto. Sí, te escuché antes cuando lo exponías, pero sí, dale. Hay como una, obviamente, desde el autor, las sobreimpresiones son del autor, pero dice, cuando las compañías se volvieron codiciosas, los precios altos, y cuando las compañías se volvieron altruistas, los precios bajos. La carne, ¿no? En la carne, sí, esto está en el mercado de carne. No habla esto de... fue el disparador por lo que dijo la vocera de Biden. ¿No habla esto de que es insuficiente la explicación de la inflación, como dijo la vocera de Biden, de las grandes corporaciones? Hay que ver dónde está ocurriendo, digamos, 70-75, momento de gran crisis del petróleo, que puede ser el 73, digamos. Ahí ¿los deprimidos o los altos? Los altos. Los altos, sí, altísimos picos, tenés 73. Bueno, la crisis del 73, sí. Digo, volvés a tener ahí otra gran crisis en el 78, 77. Quiero decir, esos son periodos donde las empresas la arrastra un impacto internacional y probablemente reaccionan. Ahora, la reacción de la vocera, es decir, nosotros estamos poniendo estímulos a la demanda, estamos poniendo plata en el bolsillo de los norteamericanos, y el problema es que el comportamiento empresario hace que esos pesos vayan más a precios y menos a actividad. La reacción de Biden o del gobierno de Biden es que hubo un fuerte estímulo a la demanda y sin embargo el desempleo no bajó tan rápido como subieron los precios. Y si vos desagregás la inflación en Estados Unidos, vas a ver que en el consumo de altos ingresos es aún más alta. Quiero decir, ¿por qué y ves esos ciclos? Hay que ver cómo estaba oferta y demanda en esos momentos, pero si concretamente en este caso la acusación es, señores, el gobierno está poniendo dinero en el bolsillo de la gente para que pueda elevarse el consumo. Si no se lo lleven ustedes vía precio. Bueno, es lo que cuando yo largo el congelamiento, cuando largamos esta canasta, cuando el gobierno nacional larga esta canasta, le dice, vamos a tener las primeras fiestas donde la pandemia aflojó, la gente quiere moverse, evitemos frustraciones, ganen por cantidad y no por precio. Claro. Estefi. Me interesa saber cuál es la respuesta que le dan las empresas, porque, digo, no es que el gobierno le está diciendo no ganen. No. O ganen menos. Le está diciendo ganen, pero produzcan más, que eso tiene un impacto positivo en el empleo y, por supuesto, en el movimiento económico. ¿Qué dicen las empresas respecto de eso? Todavía dicen poco. Nosotros hemos venido negociando
impusimos la resolución de congelamiento y empezamos a negociar. De hecho, la resolución cambió y el primer paso que negociamos fue decir, bueno, hay productos que ustedes consideran que es la crema de su rentabilidad, que es muy alto, que son premios, si quieren sáquenlo y reemplácenlo por otro. Hasta un límite porque no queremos que caiga la calidad de la canasta. Pero hubo una vocación de la Secretaría de negociar, lo aceptaron. Pero cuando uno le plantea en la canasta libre, en esta canasta que no controlamos, ¿por qué aumentaron como aumentaron? Todavía no hay respuestas muy firmes. Y esa es una base de negociación que se va a poner, que ya la estamos manejando, ya la estamos discutiendo en estos días, para decir, porque ¿qué va a pasar acá? Termina el congelamiento el 7 de enero, las empresas van a decir, bueno, yo para seguir quiero una recomposición de precios. Exacto. Bueno, entonces yo le digo, bueno, pero acá en estos productos de tu misma empresa tuviste una enorme recomposición de precios o una recomposición de precios alta. Entonces la canasta libre va a obrar respecto a la canasta regulada como un espejo y va a obrar como un ancla la canasta regulada. Y se va a seguir trabajando todo el Y esa es año la con discusión eso. que estamos teniendo hoy, que no es fácil, porque hay empresas que quieren poner menos productos. Nosotros tenemos como piso tener 1.300, 1.350 productos, que es la última resolución ya acordada con ellos. Pero bueno, estamos en esta discusión. Ahora, cuando yo digo inflación monopólica, no hay una explicación muy clara de por qué hay algún producto que subió 11%, que subió 12% en la canasta libre. Le quiero dar la palabra a Pablo Ibáñez, que me queda alguna cuestión vinculada a las exportaciones. Pablo. No, corríjame, Feletti, en todo caso. Mencionó en un momento ahí, dice, cuando puse el congelamiento, cuando llegó, yo recuerdo que cuando ocurrió eso, lo charlamos acá incluso, usted aparecía como un funcionario bastante solitario. En aquella negociación clave con las cámaras de alimentos y de los supermercados, parecía que estaba negociando casi Feletti con el mundo. ¿Por qué hago esa referencia? Para una pregunta que está subyacente, es si en el gobierno, más allá de que todos están de acuerdo en que hay que controlar la inflación, si hay una posición uniforme sobre las estrategias para la inflación, para combatir la inflación, si lo que usted está haciendo es la herramienta correcta para el gobierno. Dos cosas. Primero, cuando nosotros tenemos que decidir la resolución de congelamiento, porque recordemos que hubo un comunicado de la Copal, de Funes de Rioja, que rechaza, bueno, el presidente estaba informado y el presidente respaldó, incluso lo hizo explícitamente en varios discursos, la decisión del gobierno, no de Feletti, de plantarse frente a los formadores de precios, ¿sí?, y definir una política, en este caso esta canasta regulada. Así que en ese punto, digamos, en todo momento, el presidente de la Nación, la vicepresidenta, el ministro de Economía, el ministro de Desarrollo Productivo, acompañaron y estaban al tanto del proceso que se estaba llevando a cabo. Ahora, bueno, después la prensa instaló como única figura y la discusión, está bien, digo, esa es una cuestión. La otra cuestión es que los acuerdos de precio hoy son parte de la agenda del Fondo Monetario, de acuerdo al comunicado del propio fondo, como parte de un ancla antiinflacionaria. ¿Cuáles son las anclas antiinflacionarias? Bueno, efectivamente hay cuestiones macroeconómicas, efectivamente el gobierno durante todo este año vino retrasando, desacelerando el ritmo devaluatorio, ese es otro ancla antiinflacionaria, y la canasta regulada mostró, por lo menos en este índice, que da frescos, que da carne, toda una discusión, esa es la inflación internacional, mostró ser un ancla antiinflacionaria. Y de hecho, evidentemente en la negociación con el fondo está subido como un punto el acuerdo de precios. Te tengo, Roberto, me queda la última, pero no te quiero dejar de preguntar por este tema. Hay como una... No está no sé si respondí, Ibáñez. Sí. No está cristalizada, no nos queda. No está cristalizada la discusión sobre quién es quién, digamos, pero Argentina necesita dólares desesperadamente. Y parece haber una disputa, no sé si decir estética, conceptual, porque yo no escucho a nadie que diga no hay que exportar, pero parece existir, entre como una nueva coalición exportadora en el gobierno y los que dicen no hay que meterle tanto a las exportaciones porque puede meter presión en los precios del mercado interno. ¿Existe ese debate?
El debate existe y es lógico que el Banco Central quiera acumular dólares y es lógico que hay un segmento no de funcionarios, sino de parte de la actividad económica que levanten la demanda externa en un contexto de precios internacionales altos como tales. Ahora, es lógico que la Secretaría de Comercio Interior, como su nombre lo indica, quiere impedir que la inflación internacional, que los precios internacionales altos, tengan un impacto sobre los alimentos, porque... Pero vos no corres el riesgo, Roberto, el núcleo exportador no es cobre acá, ¿eh? No, pero pará. Es harina de trigo, es pero carne... ¿No corres un riesgo de que si no tenés dólares, que un estallido cambiario termine perjudicando a esa gente que ustedes muy genuinamente e indiscutiblemente quieren proteger? Pero, a ver, digo, no es incompatible exportar por el volumen de producción que hay. Pues digo, la soja, el consumo interno de soja es 3%, 4%. Digo, en el maíz, sobre una cosecha de 47 millones, 48, hoy ha pasado los 50 millones de toneladas, vos necesitas 18 millones de toneladas, no necesitas todo el maíz. No es que no podés exportar un grano de maíz. En el trigo, vos necesitas 7 millones y medio, 8 millones de toneladas. Digo, en la carne, vos necesitas más o menos para el mercado interno 2.400.000 de faena. Quiero decir, no es que vos no podés exportar ni un bife, ¿no? No se trata de eso. No, está claro. No se trata de eso. Estoy siendo presionado por mi productora más que vos por las cadenas de supermercados, te lo juro. Porque me dice que me quedé sin tiempo. Que nos quedaríamos, porque está midiendo muy bien Feletti, pero que nos quedamos sin tiempo. Gracias. Yo no medís bien vos. Gracias tu equipo. Por haber venido, Roberto. No, gracias por la invitación, al contrario. Nos vamos a una